Bienvenidos, estamos en nuestra capilla virtual de hoy. Esta es Así dice la Biblia. Recuerde usted que la capilla virtual está los miércoles en vivo a las 9 de la noche en ¿Qué dice la Biblia? Frente a temas de diálogo, de discusión, controversiales, preguntas que seguramente, tanto en la Biblia, que es nuestra autoridad, como en la historia de la Iglesia, se han presentado, se han suscitado esas situaciones y se han dado respuesta. Jesús dio respuesta, el apóstol Pablo dio respuesta, la Escritura toda tiene respuestas, pero de una generación a otra se presentan otras situaciones, entonces vuelve el tema, vuelve el análisis, surge nuevamente ese tema, esa pregunta. Entonces volvemos. Está bien, hay muchas posibles respuestas, pero nosotros queremos ir a la palabra de Dios. Y ante esa situación, ante esa pregunta, ante esa inquietud, ante esa controversia, ante esa invitación al diálogo, bueno, nosotros vamos con ¿qué dice la Biblia? Ahí les esperamos para tocar diferentes temas. Y los domingos estamos también en vivo a las 5 de la tarde para ahora la capilla virtual es Así dice la Biblia. Y en Así dice la Biblia traemos una palabra que nos puede edificar, nos puede bendecir, puede alentarnos, puede levantar nuestra fe e invitarnos a creer más en Dios, a esperar más en Él. Así que les doy una cordial bienvenida. Soy el pastor Leonel Molano y hoy invitándoles para que se queden con nosotros. Usted nos puede seguir a través de numeral la capilla virtual en Instagram. También nos puede seguir en @la capilla virtual a través de Twitter. Consigue nuestros temas en plataformas como YouTube y también nos consigue en Facebook. Ya tenemos ahí diferentes temas y usted puede ir a ellos y puede entonces seguirnos. Bienvenidos, esta es Así dice la Biblia para el día de hoy. Y prepare la Sagrada Escritura. Le voy a invitar para que abra su Biblia en el Evangelio de San Lucas. San Lucas, allí estamos en el capítulo 9 y vamos a mirar un pasaje bien especial. San Lucas capítulo 9 y vamos a hablar de un tema que lo he titulado La Ley de los Montes. Bienvenidos. Digo la Ley de los Montes como una invitación, un recuerdo. Muchos años atrás se hizo popular una canción por todo el continente de la música mexicana, La Ley del Monte. Y bueno, fue una canción que por muchas semanas y aún todavía se canta La Ley del Monte. Y uno habla, por ejemplo, de la ley de la selva. Murió en su ley, le dicen a otros, murió en su ley. Como era, malo, bueno, obstinado, amable. Era una persona agradable. No dejó de ser servicial, murió en su ley. Está bien, se le aplica al bueno o se le aplica, digamos, al malo, ¿no? Al justo o al injusto. Murió en su ley, hablando de las leyes. La Biblia es algo interesante y vamos a encontrarnos por diferentes episodios con los montes. La Biblia menciona montes y algo especial tienen los montes en la Biblia. Usted mira, por ejemplo, que se habla del monte Sión, yendo en el Antiguo Testamento a mirar el monte Moria, los 7 montes, y usted ve el monte Oreb, donde estuvo Moisés, el monte Nebo, donde subió a ver la tierra, donde murió Aarón, otro monte, y así usted avanza, el monte Sinaí, donde se dio la ley de Dios, los 10 mandamientos. Toma ese monte, le dice Josué a su amigo Caleb, toma ese monte, y se va a conquistar. Avanza usted y, por ejemplo, Elías estuvo en el monte, subió en el monte
para ofrecer sacrificio con los profetas de Baal que estaban allí desafiando al Dios de Israel. Usted va al Nuevo Testamento y se encuentra con el Monte Calvario, o el Monte de la Calavera, el Monte de los Olivos. Jesús nos habla Mateo de que subió a un monte y desde allí dio un sermón, el Sermón del Monte, el Monte de la Transfiguración. Bueno, cantidad de montes, y todos los montes tienen una enseñanza. Vamos a uno, pero vamos a mirar varios en otras ocasiones, otros episodios. Pero vamos al monte donde Jesús sube, y lo encontramos en Lucas capítulo 9. También el mismo pasaje, el mismo suceso aparece en Mateo capítulo 17 versículos 1 al 8 y el Evangelio de San Marcos capítulo 9 versículos 2 al 8. Dice allí la palabra del Señor en el de Lucas: como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Estos aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que lo acompañaban estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que mientras estos se alejaban de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pero no sabía lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando cesó la voz, Jesús se encontraba solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. He leído para todos nosotros el texto bíblico en la versión Reina Valera de 1995. Mi invitación siempre es a mirar el texto también en otras versiones, y eso nos ayuda a tener una visión más amplia, más panorámica. La nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, la versión Dios habla hoy, la Biblia textual. Y si quiere confrontarlo con la versión en lenguaje actual, que es una paráfrasis, pues le va a usted a dar una idea muy amplia, lo va a ayudar a acercarse un poco más a qué quería decir el escritor, el autor. El monte de la transfiguración, la ley de los montes. ¿De qué le vamos a hablar aquí? Mire, este monte, que algunos pues lo han identificado, que seguramente es uno de los montes más altos que hay en Israel, y cuando se va al tour por Israel, ese monte se lo muestran. Mire, ese es el monte donde Jesús, seguramente, tradicionalmente, ahí fue donde Jesús subió y se transfiguró. Es un monte de unos 800 metros de altura. Bueno, allí va el maestro y sube con los 3 discípulos escogidos: Pedro, Juan y Jacobo. Los 9 restantes quedaron en el llano, esperando a qué los llevará. Es interesante, cuando usted mira también los 3 relatos, usted lee el relato de la transfiguración, y ya vamos a aclarar un poquito de qué se trata, lo lee en Mateo, y lo lee en Marcos, y lo lee en Lucas. Y en los 3, Jesús subió. Hay datos diferentes. Uno enriquece el otro, un relato enriquece a los otros 2. Bueno, los otros 2 dicen, por ejemplo, que pasados 6 días. Y Lucas dice que como 8 días después. Tengamos en cuenta algo. Son relatos y los escriben Mateo, Marcos y Lucas. Tengamos en cuenta esto primero. Quienes subieron al monte y de cerca estuvieron con Jesús
pudieron contar y vieron a Moisés y a Elías. Los reconocieron. Solo Pedro, Juan y Jacobo. Son 3. Los demás no. Y recuerde usted que de los 3 escritores, el único que anduvo con Jesús, con los discípulos, fue Mateo. Sin embargo, Mateo no estuvo en el monte. A Marcos le contaron la historia. ¿Y de quién la escuchó? Lo más seguro es que la escuchó de Pedro, porque en cierta forma Marcos es el cronista de los milagros, de los mensajes de Pedro. Su evangelio es prácticamente el evangelio de Pedro, porque Marcos tampoco anduvo con el Señor Jesús. Este Marcos anduvo fue luego con Pablo. Y Lucas tampoco anduvo con el maestro, no estuvo entre los 12. Los conoció, sí, pero posterior al ministerio seguramente del maestro. Estuvo en Jerusalén, claro que conoció a los apóstoles, pero Lucas anduvo fue con Pablo. Entonces a Lucas, como un historiador y cronista, le cuentan la historia, él la recoge. Seguramente escuchó a Marcos, porque Marcos escribió el evangelio antes que Lucas y que Mateo. Usted compara los 3 relatos y son muy similares, pero hay detalles, y entonces uno puede descubrir por los detalles de quién es el relato. Para mí, al revisar los 3 relatos, se me parece, y podríamos presentar pruebas, de que el relato de Mateo es el relato de Jacobo. El relato de Marcos, indudable, es el relato de Pedro. Y el relato de Lucas se asemeja más al relato de Juan. Y claro, usted ve los detalles, ¿no? Y bueno, se podría hacer un diálogo ahí, podría edificar, pero ayuda solo al contexto. Entonces, aquí nos encontramos con 3 relatos de un mismo suceso. Y es un suceso que aparece con una situación bien interesante, que es llamado ahí en los relatos de la versión Reina Valera como la transfiguración. Tránsito, transitar, trasladarse, cambiar en este caso la apariencia. Lucas es especial en eso, dice que la apariencia de él cambió, y es lo que sucede. Va Jesús con sus 3 compañeros, sube al monte, y de repente allá algo ocurrió, y su apariencia física se transfiguró, cambió de figura, y dan unos detalles. Dice que de repente su rostro brillaba y sus ropas, el relato de Mateo, el de Marcos, dice que sus ropas se volvieron tan blancas cual ningún lavador en la tierra puede ponerlas así tan blancas. Mire usted, no hay detergente que las ponga así de blancas, no hay jabón. Ese es el relato, para mí, por eso digo Marcos, el de Pedro, con esas exageraciones, o esas parábolas, esas comparaciones, esas hipérboles. Pero solo para darnos una idea de lo que ellos quieren decirnos, no explicar. Y el otro dice que no, era una luz tan fuerte que se trasplantó, se transfiguró, se cambió de figura. Entonces, ¿qué vemos ahí? Podríamos guiarnos en este relato para nuestra vida personal. ¿Qué aprendemos? ¿Qué ley hay aquí? Y casi todo lo podemos encontrar por T. Quise pasarlo todo a T. Por ejemplo, transfiguración. Cuando se llega al monte, a un monte como este, ¿a qué fue Jesús a ese monte? ¿Y a qué se va a un monte según la Biblia? Casi todos los montes que usted encuentra en la Biblia tienen algo especial. Hay una ley. Por ejemplo, Moisés en el monte Horeb, ¿a qué llegó allá? A encontrarse con Dios. ¿A qué subió Moisés al monte Sinaí? A hablar con Dios y a recibir directrices del Señor, la ley, para constituir el pueblo. Y no solo el pueblo de Israel, la ley de Moisés ha sido base para la ley en el mundo, a través de todas las edades. Entonces, ¿a qué se va al monte? En esta ocasión, dice el texto bíblico,
que Jesús fue al monte a orar. A Jesús le fascinaban los montes para orar. El monte de los Olivos era para ir a orar. Cada vez que iba al monte, a orar. Invitaba a sus discípulos, ¿no? A orar. Al monte de los Olivos, antes de llevarlo para que lo tomaran preso, los invitó vamos a orar. Y los invitó a orar y allí se durmieron en el monte. Miren la actitud frente al monte. Los discípulos se durmieron. Jesús, en cambio, a orar. Y en medio de esa oración, mire, en medio de esa oración, en el monte, se transfigura. Se cambia, lo físico cambia. Y es que así sucede. Cuando se está en la presencia de Dios, hasta lo físico cambia, hasta el cansancio, por ejemplo, se va, desaparece. El tiempo cronos nuestro, usted no lo experimenta. Puede estar 3, 4 horas en adoración profunda en la presencia de Dios y cuando termina, a usted le parece que estuvo 15 minutos. Tan rápido se pasó un culto pero poderoso, una reunión donde la gloria del Señor cae. Usted se le pasa ese tiempo así, pero esté bien aburrido y verá que le parece interminable la adoración, le parece interminable la ofrenda, le parece interminable el mensaje, así que es largo. Pero usted esté metido en la presencia de Dios, en la gloria, sintiendo, adorando al Señor y sintiendo al Señor ahí. 2 horas no son nada. ¡Qué culto tan corto! Hola. Es así. Entonces, cuando se está allí en el monte, en esta ocasión, Jesús fue con un propósito definido. Uno llega al monte con un propósito. Jesús iba a orar. Y por supuesto, le quería enseñar a sus discípulos, hay que orar. Más de una vez Él les quiso enseñar. Recuerden que en la última vez cuando Jesús los llevó a orar, ellos se durmieron. Por favor. Aquí se fueron y dice Lucas que ellos tenían sueño. Sin embargo, no se durmieron. ¿Por qué no se durmieron? Uno lee ahí, no se durmieron, ¿por qué? Porque la gloria estaba ahí. Se transfiguró el Señor. Entonces, en el monte, cuando se va a buscar de Dios, la primera hay transfiguración. Todo lo físico queda a un segundo plano. Pero en el monte de la transfiguración, entonces usted ve, si hablamos de transfiguración, entonces también hay transformación. Y cambia no solo lo físico, sino que ahora lo mental, lo interno, el punto de vista. Se transforma también la mentalidad. Lo que uno tiene, los conceptos que uno maneja, por ejemplo, de gloria, de unción, de presencia de Dios, cuando está metido allá, en la misma gloria como lo estuvieron estos 3 y Jesús, más Moisés y Elías. Pero la experiencia la tuvieron Pedro, Juan y Jacobo, viendo a Jesús. Pues cuando se está allá hay transformación. El concepto de Pedro cambió. Ya no pudo ver las cosas como humanamente, físicamente las veía. Está metido en un nivel distinto, en un nivel espiritual elevado. Tanto que dice el relato que dijo cosas que se precisa. Seguro Pedro lo dijo, seguro Juan lo dijo, seguro Jacobo lo relató, dijo, no, Pedro dijo que hiciéramos 3 cabañas allá, que una para Elías, que una para Jesús, una para Moisés. Pero no sabía lo que decía. ¿Por qué es así? Es como cuando usted está metido en la presencia misma de Dios y resulta hablando al Señor en otras lenguas. Usted no sabe lo que dice. Resulta ya metido que balbucea apenas, pero está en la gloria. Usted no sabe ni qué está diciendo. Es más, el Señor le dice, guarda silencio. Pero usted quiere expresarse, pero está tan metido que usted no sabe ni qué decir. ¿Por qué? Es que, ¿qué se le dice al poderoso y soberano Rey? En su misma presencia se queda mudo. Y el Señor dice, tranquilo, quédate mudo, no importa. Así le adoras. Pero es que uno queda mudo es porque no sabe qué decirle al todopoderoso Señor. Bueno, y allí Pedro, transformado en todo, hasta en su mentalidad, en lo que no sabía ni lo que decía, pero seguro que salió de allá transformado en su mente. ¿Qué fue lo que vi? La misma gloria, la toqué, estuve metido adentro. Vi a Moisés y Elías. ¿Quién les dijo que eran Moisés y Elías? Y los escucharon hablar con Jesús. Y escucharon el tema. Estaban hablando Jesús, Moisés y Elías
de la partida del Señor, de la partida de este mundo. Por eso después usted va a encontrar en el relato enseguida que Jesús anuncia su muerte por segunda vez. Estaban preparados y ellos escucharon, ¿sabe qué? Me los imagino a ellos contándole luego a sus compañeros 9 abajo. Imagínense que hablaban de que el Señor tenía que irse otra vez. O sea que estos dos estaban ya en ese nivel espiritual, pues en el cielo, posiblemente, o en ese nivel espiritual, y hablan con Jesús y ya dicen de qué tema. Oiga, uno escuchar en ese nivel de qué se habla, eso es mucha bendición, qué privilegio el de estos tres. Y el otro privilegio de contarlo y llegar a decir, pero no sabía ni lo que hacía, ni lo que decía, no sabía uno, allá no sabía uno ni qué hacer. Solo disfrutar la gloria. Y cuando disfrutas la gloria, a ese nivel, una tercera T, estás en lo trascendente. Hay trascendencia. Pasas de este nivel físico a ese nivel espiritual, donde definitivamente no hay religión. No es por un ejercicio religioso, no. Es porque realmente hay un encuentro con Dios, hay una experiencia personal, cercana. Es que son varias cosas que hay ahí. Jesús se transfigura. Aparecen Moisés y Elías y estos te reconocen. ¿Quién se los presentó? Porque Moisés había muerto en el siglo XV a.C. y Elías en el siglo VIII a.C. ¿Y estos por qué aparecen ahí? Símbolo de la ley, símbolo de la gloria. Pero ven eso, ver estos dos estaban muertos, escucharlos hablar, escuchar el tema, entender de qué tema, porque esa es la otra, es entender de qué tema se habla en ese mundo trascendente. Sí, tuvieron ese privilegio de estar en el mundo trascendente, más allá de este mundo físico, y poder entender. No, es que uno puede estar en ese mundo, pero lo que les digo, usted está en la presencia de Dios y no sabe ni qué decir. Dios le habla y tiene que el Señor, el Espíritu Santo, ayudarnos para poder entender. Si el Señor le habla y usted no entiende, puede hasta malinterpretar. Eso pasa. Pero allí ellos entendieron, escucharon el tema, vieron la gloria, vieron a los hombres, escucharon el tema y entendieron de qué tema. Después lo pudieron contar. Hablaban de la partida del Señor. No entendieron mucho, pero bueno, lo pudieron contar. Porque están en lo trascendente. Dios los lleva allá. Entonces en el monte, mire usted, cuando se va al monte a orar, a buscar de la presencia de Dios, el monte es una figura de eso, ir a buscar la presencia de Dios. Pues hay transfiguración. Lo físico desaparece. Por ejemplo, el tiempo se va. La enfermedad, usted puede estar enfermo, pero está en la presencia de Dios, se le olvida que está enfermo. Se le olvidan las necesidades, los recibos que hay que pagar y que no hay dinero. Se le olvida que no tiene empleo. Se le olvida que vas a cerrar la empresa. No, usted se le olvida todo lo físico. Entonces, hay transfiguración, hay transformación en su mente, hay trascendencia. Está ya en la misma presencia de Dios. ¿Y qué más puede usted encontrar? Después de estas tres, cuando está en lo trascendente, veo yo, que ahí cuando está una cuarta T, digo yo, y lo llamo así, hay Trinidad. Hay una experiencia profunda con el Dios Todopoderoso. Hay un encuentro real, auténtico, genuino, que se puede contar. Allí está la Trinidad, allí está el Señor Jesús y están hablando, porque llegó, dice, el relato dice que vino una nube que los cubrió. Está la gloria de Dios, la nube representa el mismo Espíritu Santo que lo cubre. Y se escucha la voz dentro de la nube que dice, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia, ¿no? Ya habíamos escuchado esa voz. A Él escúchenlo, a Él oíd. ¿Quién está hablando? Si Jesús es el que está ahí, pues el Padre, el mismo Dios, ¿no? Entonces hay Trinidad y se logra entender. Yo creo que para Pedro, Juan y Jacobo
con respecto a aquella pregunta que seguramente le querían hacer, y el único que se atrevió a hacerla fue Felipe, que dijo: en el mundo físico, con el intelecto normal, con el conocimiento básico que se tiene, Señor, le dicen a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Estos tres, Pedro, Juan y Jacobo, tuvieron ese privilegio de ir allá, porque habían escuchado que cuando Jesús fue bautizado, vino Juan, lo bautiza, y cuando sale del agua, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero lo habían escuchado, pero ellos todavía no eran discípulos de Jesús. Habían escuchado esa historia. Seguramente lo contó Juan el Bautista, o la contó Jesús, o alguno de los que estuvo en esos bautismos. Pero ellos no habían escuchado eso. Solo andaban en esa situación. Pero el Padre, ¿dónde está? Y si Él es el Hijo, ¿cómo así? Porque de tal manera envió Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Cómo así? ¿Es igual al Padre? Estos tres tienen la oportunidad de estar en el monte, transfiguración, transformación de la mente, trascendencia, y un encuentro con la Trinidad. Escucharon al Padre y el Hijo estaba ahí. Y la gloria, la nube, símbolo del Espíritu Santo. Están los tres. Cuando se va al monte a orar, cuando uno llega allá, puede tener una experiencia y comprender por revelación. Digamos que tiene la revelación. Entenderlo será un poco difícil. Y explicárselo a otros que no tengan esa experiencia, más complicado. Porque usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, usted lo puede entender. El Padre, y usted ora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Usted tiene esa experiencia. Usted le da gracias al Padre porque envió a su Hijo, y ese es un misterio. Dios se hizo carne, se hizo hombre. Y luego está el Espíritu Santo que nos acompaña todo el tiempo. Está todas las 24/7 con nosotros. Pero explíqueselo a alguien que no tenga esa revelación. Como cualquier tema de la Biblia, como la adoración, como el diezmar, como el ofrendar. No la obediencia, la sujeción, el servicio. Por favor, el servir al Señor sin esperar nada a cambio. El amar con el amor ágape, sin esperar nada a cambio. Eso necesita revelación. Estos tres tuvieron esa revelación y se encontraron, digámoslo así, porque así está el relato. En los tres relatos se encontraron de frente con la Trinidad. Cuando se va al monte, le puede a uno ocurrir eso, que se encuentra de frente con la Trinidad. Allí están Pedro, Juan y Jacobo, Jesús, Elías y Moisés, y el Padre y el Espíritu Santo y el Hijo transfigurado. La gloria total le llegó a él. ¿Será que Jesús extrañaba esa gloria? Yo creo que sí, porque le dijo al Padre en una ocasión: Padre, vuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Allá fue como una pruebita: hijo, ¿la tienes? No la has perdido. Y estos tres vieron: uy, no, qué cosa. De ahí para abajo, yo me imagino bajando de 800 y pico de metros, la experiencia tan tremenda que tuvieron, las ganas de contar. Pero yo me pienso en los otros 9 y en los demás. ¿Qué iban a entender si ellos no tuvieron ese encuentro con la Trinidad? Pero es lo que ocurre. Cuando se va al monte a orar, usted y yo nos podemos encontrar con la Trinidad. Y encuentro otro tema que nos puede ayudar. Cuando vas al monte a buscar su presencia, hay tratamiento. Dios trata con nosotros. Otros dicen que hay trituración, porque el Señor empieza a mover cosas en nosotros que necesitan ser cambiadas, ser mejoradas. Cosas que no entendemos, pero allí se aclaran. ¡Ay, por fin llegó la revelación! Entonces hay trituración, pero hay tratamiento. Cuando uno se quiere acercar a Dios, Dios tiene que limar asperezas, quitar aquí, quitar allá. En su mente tiene que cambiar mentalidades, cambiar chips. Porque vamos nosotros con nuestro escaso entendimiento, no entendemos nada. El Señor tiene que hacer un tratamiento y coger cosas que no sirven y triturarlas, hacer trituración, tratamiento en su presencia. Entonces, 5 T's. Cuando vas al monte, hay transfiguración, hay transformación, hay trascendencia, está la Trinidad y hay tratamiento.
Dios quiere que vengas al monte. Continuamente. Acércate a todos los montes que puedas. Todo momento para orar, adorar al Señor es válido. Un momento en su presencia. Una canción, recuerdo que decía así, bueno, tenemos muchas, pero me viene a la mente esa canción. Por un momento en tu presencia, ¿sí? Por un instante de tu gloria, todo lo daría. Y es que es así. Imagínense, un instante en la gloria, en la presencia de Dios, transforma todo, cambia todo. Eso es un encuentro. Esa es la invitación para hoy. El Señor nos invita. Cada vez no se va a cansar. Siempre nos quiere cerca de Él. Pero no nos obliga. Siempre Él es amable. Ven. Ven al monte. Ven al monte. Esas palabras que usted escucha, que fue al monte a orar. Subió al monte. Toma ese monte. Son palabras, frases de la palabra de Dios que tienen esa relación. Por eso le hablo de la ley de los montes. Sí, Señor, la ley de los montes. En la Biblia, los montes son símbolo, son figura de ir a buscar la presencia. Y quizás los montes por buscar, por subir la parte alta, separarse, distanciarse, alejarse de las demás cosas. Ir al monte puede ser tu cuarto de oración, tu momento de oración, cuando todos están ocupados, cuando todos están durmiendo seguramente. Tú tienes tu tiempo de oración, vas a ese monte. Tienes tu cuarto, vas a ese monte. Tienes tu espacio. Ya no hay ruido, ya no hay nada. Entonces vas a la sala, todos están durmiendo y sacas ese ratico para leer la palabra, adorar al Señor, presentarle a tu familia. ¿Qué estás haciendo? Estás en el monte. Vas al culto, vas a un encuentro, vas a una convivencia. Un día de ayuno, sacas un día de ayuno. ¿Para qué? Vas al monte. Entonces, en el monte, ¿con qué te vas a encontrar? Te puedes encontrar entonces, en cualquier momento, cuando no es religión, no es religiosidad, ni es liturgia simple, no. De verdad vas con honestidad a estar en el monte, te puedes encontrar entonces con 5 T's. Con la gloria de Dios, transfiguración. Con transformación en tu mente, en tus cosas. El Señor te habla y cambias la mentalidad. Te encuentras en la misma gloria, en el mundo trascendente, en el mundo espiritual, la trascendencia. Te encuentras con Dios, comprendes la Trinidad, te encuentras con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Señor trata contigo. Hoy Él quiere hacer eso. Él quiere una vez más invitarte a que vayas al monte. Toma ese monte, ve a ese monte, visite ese monte, conquista ese monte. Cualquier frase de esas es bíblica, pero es la invitación de Dios. Él mismo, el Señor Jesús, iba al monte, invitaba a los discípulos, vamos, hay que orar. Ir al monte es ir a buscar de Dios. Hoy, si tú no conoces del Señor, la invitación está abierta, la invitación está clara. El Señor te llama, acércate a Él, encuéntrate con Él. Te invita, si no le conoces, te invita a que tengas un encuentro personal con Él. Ve al monte a buscarlo. ¿Te has alejado de Dios? Pues el Señor te invita nuevamente. Ven al monte del Señor. Estás buscándole, no pierdas ese impulso. Te vas a encontrar con 5 T's. Te vas a encontrar con el mismo Dios y las cosas van a ser nuevas. Las necesidades desaparecen porque en el Señor estás pleno. El Señor va a encargarse y te va a decir, yo me encargo de todo. Te va a dar pequeñas muestras. ¿Crees que no estoy al tanto de las cosas? Y se te aparece con una provisión sorprendente. El Señor te va a sorprender porque Él es así. Te quiere mostrar, confía en mí. Confía en mí. Una canción, Jesús Adrián Romero, creo que la cantaba, que cuando estamos en dificultades, en necesidades, queremos esperar en el Señor y nos dicen, espera en Dios, espera en Él está ahí. Pero dice Jesús Adrián Romero, esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente humana
dice, no es posible, no hay quien me preste, no tengo dinero en el banco, no hay ahorros, se acabó todo, hasta me tocó vender el carro, el apartamento lo vamos a perder, no hay trabajo, cerraron la empresa, estamos en pandemia, en cuarentena, no hay de dónde. Mi mente dice, no es posible. Pero dice la canción, y es una declaración, yo la veo así, pero mi corazón, eso lo dice alguien que confía en Dios, pero mi corazón confiado siempre está. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y ahí va, sigue el resto de la canción, ¿no? La invito a escucharla, porque luego continúa diciendo, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, con mi corazón es que voy a esperar. Entonces, hoy es un día para creer en el Señor, esperar en Él. Permítame hacer una oración por usted. Si usted que está enfermo, también el Señor está para ayudarle. De cualquier tipo de enfermedad, Él vino también para traernos salud en la cruz. Únase conmigo. Si usted quiere de pronto volver al Señor, quiere tomar esta palabra y decir, sí Señor, voy a continuar, yo necesito estar en tu presencia, que me hables. Pues vamos a orar. Y si estás enfermo, vamos a declarar esa palabra de Dios. Padre Santísimo, muchas gracias en esta hora por este tiempo maravilloso, por esta palabra que tú nos has regalado. Queremos acercarnos al monte, queremos ir allí, Señor, queremos encontrarnos contigo. Y cuando tengamos ese encuentro personal, Señor, queremos volver a ti, queremos no desmayar en la búsqueda tuya, Señor, porque queremos que nos enseñes esas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Queremos, Señor, tener ese encuentro. Sabemos que cuando tenemos ese encuentro contigo hay sanidad, hay provisión, hay solución, Señor, cuando no las encontramos. Yo declaro hoy esa palabra sobre cada uno de los hermanos y hermanas, los amigos que nos escuchan. Hoy es el día de salvación para todos. Muchas gracias, Padre Santísimo, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Esa palabra les quiero dejar, esas 5 T's, pero la invitación del Señor. Vamos a ir al monte. No nos cansemos de ir al monte, porque allá nos vamos a encontrar con Él y las cosas van a cambiar. Las 5 T's, no las olvide. Transfiguración, transformación, trascendencia, Trinidad, tratamiento. Dios quiere eso para tu vida. Qué gusto ha sido tenerles en la capilla virtual, así dice la Biblia. Estoy seguro que esta palabra edifica su vida y lo lleva más lejos a donde Dios quiere. Soy el pastor Leonel Molano y qué gusto para mí saludarles siempre. Les espero en la siguiente capilla virtual, así dice la Biblia, y también en nuestra capilla virtual, ¿qué dice la Biblia? Miércoles 9 de la noche, domingo 5 de la tarde, en vivo por Facebook, y también encuentra nuestros temas, los videos en YouTube. Nos puede seguir, numeral la capilla virtual en Instagram, nos puede seguir, @la capilla virtual en Twitter, y en Facebook, allí también estamos. Mil bendiciones, que la gloria del Señor sobreabunde más en cada uno de ustedes, y estoy seguro que cada vez que escuchamos la palabra del Señor, bien sea la enseñanza o la predicación, Dios siempre nos está hablando. Esta no es la excepción. Mil bendiciones para todos. Les espero en la próxima capilla virtual.